Muy bien. Pasamos al bloque de literatura. Literatura. Ya salió también la semana pasada el ganador de premio Nobel de este año, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Una poetisa, ¿no? Una poetisa. Claro, una poetisa. Deben averiguar bien cómo se llama ella, porque es cultura general, pues, ¿no? Así es, poetisa, no se olviden. Entonces, después de varios añitos, una mujer vuelve a ganar un premio Nobel. No llegan ni siquiera a 10 las mujeres que han ganado en más de 100 años. Prevalece siempre el machismo en todas las esferas, ¿no? Así es. Así es, pues, muchachos. Muy bien. Entonces vamos más que a estudiar, a investigar y a hurdar detalles sobre literatura peruana de la conquista. ¿Se acuerdan? Literatura peruana de la conquista. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, ¿qué conocemos de literatura peruana de la conquista? Aquí estamos, ¿no? Literatura peruana de la conquista. Ya, se inició en el año 1532 con la llegada de los españoles al Perú. Con la llegada de los españoles al Perú. Entonces, ¿qué ocurre? Ya hoy en día se está poniendo de manifiesto, cada vez son más los reclamos de cómo el Perú fue avasallado por este tipo de actitudes de los españoles, pues, ¿no? O sea, antes se acuerdan que los 12 de octubre que celebrábamos, el 12 de octubre, ¿se acuerdan que celebramos antiguamente? La llegada de quién a América celebramos el descubrimiento de América, ¿no? Descubrimiento. Esa palabra ya los historiadores la están cambiando hoy en día, ¿no? Hoy en día ya no se dice descubrimiento, se dice sometimiento de América, ¿no? Porque el continente americano ya tenía su propia cultura y lo que hicieron los españoles fue venir a imponer una costumbre distinta a la que ya tenían acá los aborígenes de la época. Así que, jóvenes, la historia cada vez va cambiando y nos va destapando las cosas que debemos saber, ¿no? Nos va quitando el velo de los ojos. Así que poco a poco sale a relucir estos actos negativos de la historia. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando también, no sé si, bueno, los que yo tenía en clase, yo digo, ¿se acuerdan? Yo sé que no todos han estado conmigo en clase, pero la gran mayoría. ¿Qué son coplas? ¿Alguien me puede decir qué son coplas? Son documentos que trajeron los españoles, sí, pero ¿qué lo caracterizaba a una copla? ¿Qué caracterizaba? ¿Qué era? ¿Eran composiciones? ¿Qué tipo de composiciones eran? ¿Breves o extensas? Breves, ya está, breves, ¿no es cierto? Breves. Muy bien, breve. La primera copla del Perú está registrada del año 1525, ¿ah? 1525, antes que llegue directamente el desembarco en Tumbes. Dice que un soldado español de nombre Juan de Sarabia lo dijo, ¿no? Pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Esa era o fue la primera copla en territorio peruano. Tengan presente ese dato porque es una de las preguntas que también siempre da vuelta en todo. ¿Quién lo hizo la primera copla entonces? Fue Juan de Sarabia, un soldado español en 1525. Listo. Entonces son poemas cortitos, breves. Romances son qué cosa? Composiciones de carácter amoroso, composiciones amorosos, pero no solamente amoroso, acá también entra a tallar qué cosa? Entran a tallar los himnos, ¿no es cierto? Himnos, odas, etcétera, etcétera, odas, etcétera. Pero eran así composiciones de todo tipo de temas, ¿no? Amorosas, religiosas, de guerra, etcétera. Pero lo que sin duda mejor aportaron los españoles al territorio peruano, ¿cuál fue, chicos? ¿Cuál fue el mejor aporte literario hablando de los españoles? Lo que trajeron acá fue, sin lugar a dudas, las crónicas, ¿no es cierto? Las crónicas, que eran pues composiciones netamente, ¿qué cosa? Netamente de carácter. ¿Alguien me puede decir qué carácter? Eran composiciones de carácter 100% real. Real. ¿Ya? Ahí está. Y gracias a las crónicas nosotros podemos conocer cómo es el Perú o cómo era el Perú de ese entonces. Gracias a las crónicas, ¿se dan cuenta? ¿Y qué crónicas han quedado registradas? A ver,
¿Cuáles son las dos crónicas más importantes que han dejado en ese momento, no necesariamente los españoles, sino también pudieran haber sido peruanos, mestizos y todo, ¿no? ¿Cuáles son las crónicas más importantes de la literatura peruana? Son dos. ¿Cuáles? A ver, hay alumnos que ya llevó esta clase conmigo, saben. ¿Nada? Uno se llama Los Comentarios Reales. El otro se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ahí está, pues. Por favor, esos dos tú tienes que tenerlo en tu cabeza. Si esos dos no tienen ni la mínima idea, chao, ya fuiste, ¿ah? Ya fuiste. Son las crónicas más importantes, no solo del Perú antiguo, sino de toda la cultura de ese entonces a nivel de Sudamérica. Joven, entonces, así que ya sabes, no te olvides, ¿ah? Crónicas son composiciones de carácter real. Y en la pizarra le he puesto los cronistas que existieron, más importantes. A ver, ¿quiénes fueron los cronistas más importantes? Ahí están en la pizarra. Había cronistas españoles, cronistas mestizos, cronistas indígenas, ¿no es cierto? Por citar alguno de ellos. Ahí está. ¿Ya ve? Entonces, ahí lo tenemos. Ya, cronistas. A ver, ¿cuál de todos esos cronistas lo has estudiado? Lo conoces. ¿A cuál de todos los cronistas hay presente? A ver, voy a encender la luz. Ya está. A ver, vamos a trabajarlo todo junto, ¿ya? Cronistas españoles, más importantes, son tres. Pedro Cieza de León, uno. El otro es Juan de Betanzos, y el tercero Cristóbal de Mena. Ya está. A ver, Cristóbal de Mena. Entonces, comenzamos por el primero. ¿Quién fue el más importante de los cronistas españoles? ¿Quién habrá sido? A ver, ustedes solitos. ¿Quién fue? Pedro Cieza de León, muy bien, perfecto. ¿Y alguien me puede decir qué obra sacó Pedro Cieza de León? ¿Cuál fue su obra más importante? Su obra más importante se titula... muy bien. Crónica del Perú. Excelente. ¿Ya ves? Ahí está. Así se titula, Crónica del Perú. Muy bien, perfecto. Ya está. Luego viene el otro español, Juan de Betanzos, el que se casó con la hija de Atahualpa, ¿no? Para heredar su fortuna. Juan de Betanzos. Su obra se tituló, ¿se acuerdan? Ya, muy bien. Suma y narración de los incas. Ahí está. Narración de los incas. ¿Se dan cuenta? Toditos eran cronistas españoles, ¿no? Pero estos compadres, el único que es para quitarse el sombrero correcto ha sido Pedro Cieza de León, porque los demás han sido escritores y a la vez saqueadores, ¿no es cierto? Saqueadores. Cristóbal de Mena, a ver, ¿alguien recuerda cuál era su crónica? Cristóbal de Mena, se titula... ¿Ya googleaste? Se titula La Conquista del Perú, ¿no es cierto? La Conquista del Perú. Estos son los cronistas españoles más importantes. Eran muchos, bueno, pero por citar. Y de estos tres presentes, el mejor, o mejor dicho, el más completo ha sido Pedro Cieza, a quien llamaron ellos el príncipe de los cronistas españoles. Así lo tildaron, ¿no? El príncipe de los cronistas españoles. ¿Ya ves? Luego vienen cronistas mestizos, son dos. Uno de ellos, Blas Valera, que era una especie de sacerdote, ¿no? Blas Valera, que sacó su crónica. ¿Cuál fue la crónica? A ver. Su crónica se titula Historia del Perú. Así como el curso. Historia del Perú. ¿No es cierto? Ahí está. Muy bien. Y luego llegamos a la crónica más famosa del Inca Garcilaso de la Vega. Ya no saber esta, compadre, mereces pena de muerte, sinceramente. ¿Cuál es?
Claro, los comentarios reales de los incas, ¿no es cierto? Los comentarios reales de los incas. Comentarios reales, ya los incas está por demás, se sobreentiende. Los comentarios reales de los incas. Otra obra que él hizo también fue La Florida del Inca, que también es muy importante conocerla. La Florida del Inca. La Florida del Inca. Ahí está. Este era mestizo, pues, ¿no? Mamá era cusqueña y el papá era español. Español. Listo. Luego llegamos al más importante cronista indio o indígena de ese momento. ¿Quién fue? Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Y cuál ha sido la obra más importante de Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿Cuál fue? Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Nueva Crónica y Buen Gobierno. Así es. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Muy bien. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ya está. A ver, ahora sí vamos a analizar todos juntos. ¿Cuál es la obra más publicitada de todas las que estamos aquí en la pizarra? ¿Cuál es la que más propaganda se le hace y todo lo demás? La más comercial. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que más conoces? La que te hacen leer en los colegios. ¿Cuáles serían los comentarios, ¿no es cierto? Los comentarios reales. Pero esa no es la mejor. ¿Cuál es la mejor para ti? A ver, dime. O lo que tú tengas conocimiento. ¿Cuál sería la mejor? La mejor sería Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ya está, listo. A ver, los comentarios reales. Primera parte de los comentarios reales. La primera partecita de los comentarios reales. ¿Dónde se publicó? ¿Dónde? Fue en el año 1609, en un lugar llamado Lisboa. ¿Dónde queda Lisboa? ¿Alguien me puede decir dónde queda Lisboa? Eso sí sabemos, seguro. ¿Dónde queda, chicos? En Portugal. ¿Y de qué trata la primera parte? Trata sobre el origen. ¿Origen de qué? El origen inca. Claro, origen inca. Segunda parte, 1617, póstumamente, porque ya había fallecido. Ya había fallecido el Inca Garcilaso. Y esto fue publicado en Córdoba. ¿Y de qué trata la segunda parte? Trata de la conquista española, ¿no es cierto? Conquista española. Entonces la obra, los comentarios reales, está conformada por dos partes, ¿cierto, jóvenes? La primera parte que fue publicada en Lisboa en el año 1609 y donde narra cómo surge el imperio inca, origen inca. Y la segunda partecita fue publicada en el año 1617 en Córdoba. 1617 en Córdoba y narra la conquista española. Bien, luego nos vamos por la obra de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Alguien sabe la publicación de este libro? ¿Cuál ha sido el propósito de este libro? Nueva Crónica y Buen Gobierno. A ver, ¿alguien me puede decir? Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ya, ¿esto fue publicado en qué año? 1603. ¿Para dónde? Dedicado, o mejor dicho, ¿hacia quién estaba dedicada esta obra? Hacia el rey de España. Hacia el rey de España. ¿Qué más? Esta obra, ¿qué cosa? Describe el abuso español, ¿no? Narra el abuso español. Narra el abuso español. ¿Te das cuenta? Narra el abuso español. Todo el maltrato que cometían los españoles en suelo peruano, ¿no? El abuso español. ¿Qué más? Es una obra de carácter. ¿Qué carácter? Es pictográfica. Pictográfica. ¿Por qué pictográfica? Porque tiene más de 400 dibujos. ¿Ya?
más de 400 dibujos. Obra pictográfica. Así es, más de 400 dibujos. Muchacho, más de 400 dibujos. Entonces, mira, ¿y qué más podemos decir de esta obra? Esta obra fue escrita con el propósito de ¿qué? Con el propósito de denunciar el abuso de los españoles hacia el pueblo inca, ¿no es cierto? Lo que quiso hacer Guamán Pomarayal era que el rey de España sepa todo el maltrato y abuso que cometían sus compatriotas aquí en suelo peruano. Pero este librito, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Este librito se perdió cuando fue enviado a España. Nunca más se supo qué fue de este libro, que era quizá la única forma de poder ayudar al peruano de aquel entonces. Este librito se extravió cuando iba dirigido a España, al rey. ¿Y dónde habrá aparecido este libro, jóvenes? ¿Alguien supo dónde fue a parar este libro? Nueva Crónica y Buen Gobierno, en eso estamos. ¿Alguien me puede decir dónde fue a parar? ¿Saben dónde terminó? Terminó en un museo. ¿De dónde? ¿En un museo de qué país? Terminó en el museo de Dinamarca, chicos. Terminó en el museo de Copenhague, Dinamarca. ¿Saben cuándo se encontró este libro en Dinamarca? Se encontró en el año 1606. Es decir, ¿cuántos años después que fue enviado a España se encontró este libro? Se encontró prácticamente 300 años después de lo que fue enviado a territorio español. 300 años ese libro estuvo perdido y después de 300 años se encontró. Y carambas, cuando el Perú ya era libre, independiente, ya no había esclavitud, no había sometimiento, no había nada de ello. El libro que pudo haber cambiado la vida del peruano del siglo XVI. Apareció, ¿no?, en el siglo XX. Imagínense, ¿no? Siglo XVI, XVII se perdió y apareció en el siglo XX. Así que, chicos, eso muy poca gente lo sabe. Y ese libro hasta el día de hoy se encuentra en el Museo de Copenhague, allá en Dinamarca. Pero algo más. Este libro también nos narra algo importante. ¿Qué nos narra? Nos narra el estilo de vida. ¿De quién es? El estilo de vida inca. ¿Cuánto era el promedio de vida que vivían los incas? Dice en este libro, lo dice bien claro. En Nueva Crónica y Buen Gobierno nos menciona. El inca vivía, ¿cuánto? 100 años promedio. 100 años. Ahí lo tienes. Joven, señorita, también hemos hablado de esto en el colegio. Y dígame usted, ¿desde qué edad era obligatorio el trabajo para los incas? ¿Desde qué edad era obligatorio trabajar? A ver, ¿alguien me puede decir? En el Imperio Incaico era obligatorio el trabajo, ¿desde qué edades? Todos a trabajar. ¿Desde qué edad de jóvenes? Desde los... Vamos, hablemos, no nos quedemos callados. Desde los 5 años, chicos, desde los 5 años todos estaban obligados a trabajar. Todos, sin excepción. Desde los 5 años se trabajaba. Entonces ahí no había pretexto alguno de que uno esté enfermo de una cosa, otra cosa. Simplemente el hecho de ya vivir ahí con ellos era una imperiosa necesidad de trabajo. Y tú sabes que el Inca lo va a dividir la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno en cuanto en 10 visitas. Mejor dicho, como si fuesen 10 capítulos. 10 capítulos, ¿ya? En el primer capítulo, por ejemplo, ahí te habla de los hombres valientes que iban a luchar, ¿no es cierto? En el primer capítulo te habla de los hombres valientes que iban a luchar. ¿Desde qué edad, desde qué edad se peleaba en el Imperio Incaico? ¿Desde qué edad peleaban? Desde los 25 años a los 50 eran los guerreros. Desde los 25 años a los 50 todos eran una obligación participar. Y muchos de ellos venían ya luxados, sin piernas, sin brazos, tras esas batallas, sobre todo contra los chancas, contra los chachapoyas, que era donde más tuvieron problemas los incas, pero era la costumbre de ellos. Entonces, era obligatorio el servicio militar desde los 25 hasta los 50 años. Todos peleaban, sin excepción. Todos iban a la
a la calle. Correcto. Luego también tenemos la segunda visita, dice los viejos que caminan. Viejos que caminan. Eran hombres de aproximadamente, eran hombres de 60 años tal vez, ¿no? Eran hombres viejos de 60 años, ¿no? De 60 años. ¿Y en qué trabajaban ellos? Eran camareros. Camareros, o sea, los incas, en un señor de 60, 65 años, eran los que llevaban las ofrendas y todo. Trabajos no muy pesados, pero que lo hacían. Lo hacían. 60 años trabajando tranquilo. Luego en la tercera visita estaban los hombres de más edad, los de 80 años, 90 años. Ellos ya a veces ni caminaban, no caminaban. Pero ¿qué pasaba? Los llevaban a un lugar, los sentaban y servían como consejeros. Trabajaban como consejeros, ¿no es cierto? Y ahí ellos se ganaban la vida, como se dice, trabajando de consejeros y esas características. ¿Te das cuenta, chico? Joven, señorita. Los chasquis, ¿alguien me puede decir acá los chasquis? ¿De qué edad a qué edad eran los chasquis? Los chasquis, que eran varones, no eran mujeres. ¿Qué edad deberían tener los chasquis para estar ya listos para correr, llevar los mensajes? Ya. Dice que los chasquis eran de 18 a 22 años. 18 a 22. Los chasquis pasaban por un sometimiento riguroso de práctica y además eran sometidos a diferentes dietas, como cuáles: no probaban nada de azúcar, no comían nada grasoso, ellos no podían engordar, su cuerpo debía estar esbelto. ¿Cuánto era la distancia que solían correr los chasquis? Llevando un mensaje. ¿Cuánto creen ustedes? Ya, eso ya es imposible para un humano correr 600, ¿no? Porque 600 estaríamos hablando ya desde Lima más o menos hasta Huánuco, ¿no? Tampoco, ¿no? Ya ni el hombre nuclear, creo. Ya. Ellos, 50, mira, de aquí a Lima son 30 kilómetros, de Chosica. De Chosica a Lima son 30 kilómetros. 30, ¿no? Entonces, si ustedes no se dan la idea, de Chosica a Lima son 30 kilómetros. Que si el carro no hubiese tráfico, lo hacen 40 minutos, tranquilamente. El problema es que la gente se demora porque hay tráfico. Por eso que llega a su casa 1 hora y media, 2 horas después, ¿no? En combi. Miren, el Chasqui te corría 15 kilómetros por día. Clavadito, por día. 15 kilómetros. Ya, yo les pregunto a ustedes, 15 kilómetros desde Chosica, ¿hasta dónde será? Porque era la distancia, ¿no? Ya, 15 kilómetros es de Chosica hasta la entrada de Huaycán. Quiere decir que ahí le esperaba un chasqui para recibir la posta. Y este chasqui agarraba la posta, el mensaje, y se iba corriendo otros 15 kilómetros que vendría a ser hasta la entrada de Lima. Quiere decir que si estaríamos nosotros en la época de los incas, con 2 hombres de Chosica a Lima se llevaría un mensaje. Corriendo, estamos hablando. Corriendo. ¿Te das cuenta? Imagínate tú, correr hasta la entrada de Huaycán, le entregas al otro y el otro corre hasta Lima. Ya, sería bueno que tú corriste y ahí quedaste. No, tienes que regresar corriendo otros 15 kilómetros. Imagínate. A ver, acá, ¿a alguien de ustedes le gusta correr? Sea varón o mujer, ¿a alguien de ustedes le gusta hacer deporte, escalar, correr? Masacre. Ya, Nayeli, correcto, correr. Hay resistencia entonces, hay resistencia. Listo. Y los otros chicos, ¿cómo se llama? Martín. También, perfecto, Martín. Muy bien. De las chicas, Jennifer, ¿tú corres? ¿O solo corres cuando te corretea el ratero? ¿Correrá Jennifer? Ahí está. Tienes que correr, ¿no? Sí, corre. Por ejemplo, Jennifer, cuando hay un arco iris vas corriendo, ¿no? Donde lo culmina. ¿Te das cuenta, no? El oro. Claro. Ahí va. ¿Quién más? ¿Quién más? Yamile, ¿corres o no corres tú, Yamile? ¿O te gusta que te corretean?
¿Te gusta corretear o te gusta que te correteen? ¿Cuál prefieres? Ninguno. No, ninguno. ¿Cómo? Mínimo tiene que ser uno de ellos, güey. Claro. ¿Cómo es, no? ¿Tú lo correteas a él o él quiere que te corretee? Cierto. Ahí está. ¿Ya ves? Claro, el que no tiene costumbre de correr se cansa. Pero el Inca no, pues el Inca te corría como si nada. ¿Por qué? Porque el Inca era light, flaco, esbelto. El Inca no te comía grasa. El Inca no era gordo. Tú no vas a encontrar ningún libro de crónica que te hable de incas gordos. No existían los incas gordos. Profe, ¿por qué? Quizá es la cultura más estética que ha tenido la humanidad. ¿Y por qué será? Porque el Inca era muy disciplinado en sus alimentos. El Inca no te comía cochinada. ¿Tú qué le vas a ver al Inca comiendo alitas broster, Burger King, hamburguesa, papa frita, chatarra que te engorda? No, pues mayonesa, mostaza, su pobre cuerpo, ¿no? Entonces el Inca te comía qué cosa? Te comía la machica. ¿Qué era lo que los hacía fuerte su dentadura, por ejemplo? Dos cositas que el Inca mascaba para que la dentadura esté envidiable. ¿Qué cosa te mascaba el Inca? Te chachaba la coca. Chachaba coca. La coca pues te lo volvía duro. ¿Qué más? El otro, que mucha gente no lo come hoy en día, pero que es rico con salsito, con su lonche. ¿Cómo se llama? La canchita serrana, ¿sí o no, jóvenes? ¿Has comido la canchita serrana o no? La canchita esa marroncita, la serrana, la, la que te dan en tu ceviche, en tu caldito de gallina, ¿no es cierto? Ya ves, o sea, esa es cancha, pues no vas a comparar con la Pocor, ¿no? No, pues no, nuestra cancha. Cancha serrana, netamente Made in Perú. Eso era el alimento de los incas, pues la kiwicha, ¿te das cuenta? La kiwicha que mucha gente acá lo ningunea. La kiwicha, la oca, ¿te das cuenta? La oca, sus hierbas curativas, la uña de gato, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso, el uña de gato, pues, ¿no? Que es parte del Perú y que los incas utilizaban como uno de sus elementos médicos que tenían cuando solían enfermarse. El uña de gato, pues, desinflamante. Entonces, jóvenes, todo eso lo narra el señor, ¿quién lo narra de la vida de los incas? Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Te das cuenta? Felipe Guamán. Entonces, y los incas también, por ejemplo, cuando muchos de ellos venían sin brazos, sin piernas, ¿dónde los mandaban a trabajar? Si ya no tenían piernas ni brazos, ¿dónde los mandaban? Se volvían los quipus, ¿no es cierto? Los quipus, camayoc, ¿qué significa? Contadores, contadores. Y el Inca era bien clasista. El Inca era clasista. Por ejemplo, si yo perdí un brazo, ya no podía casarme con una mujer sana. Tenía que buscar otra manca como yo para casarme con ella. Así es, qué horrible, ¿no? Si yo perdí una pierna, no podía casarme con una mujer sana. Era una ofensa. Tenía que buscar una mujer enferma que le falte algo para poder unirme a ella. O sea, el Inca decía, si tú estás sano, te unes con una mujer sana, pero si ya te falta algo, tienes que buscar a alguien de tu mismo nivel. Qué bravo, ¿no? Qué terrible. O sea, mucho clasismo en ese sentido. Esa era la vida de los incas, pues. Y los incas te llegaban hasta los 100 años. Los chicos adolescentes, a ver, los jovencitos de tu edad, 14, 15, 16 años, ¿en qué trabajaban? ¿Qué hacían a esa edad? Videojuegos, paraban buscando Pokémones. ¿Qué hacían los chicos de 15, 16 años? Imagínate. Ellos a la discoteca, chicoteca, ellos eran ganaderos, se encargaban de los ganados, ¿no es cierto? Se encargaban de los ganados. Todo eso, jóvenes, lo que les estoy diciendo, ¿quién lo escribió? A ver si estás llevando la secuencia conmigo. Dímelo, dímelo, quiero escucharte fuerte. ¿Quién escribió Nueva Crónica y Buen Gobierno? ¿Quién fue? Felipe Guamán Poma de Ayala, el verdadero peruano que el Perú no recuerda, el verdadero peruano que supo que lo iban a matar y aún así escribió este libro. El verdadero peruano que sufría al ver cómo su pueblo era masacrado por los españoles, porque era la forma horrible de matarlos, ¿no? Qué terrible, el español venía, te decía, tú no eres religioso, muy bien, muerto, muerte, muerte, muerte. Sin asco te mataban los curas, los sacerdotes, los soldados. O sea, el peruano vivía azotado y Nueva Crónica del Gobierno narra cómo el peruano sufría ese maltrato, esa violencia, esa injusticia por parte de los españoles. Todito eso lo narra el señor Guamán Poma de Ayala. Todito lo narra. ¿Te das cuenta? En cambio, el otro personaje, ¿quién era?
el Inca Garcilaso de la Vega, el que decía, yo sí considero que fue justo la conquista española. ¿Por qué? Porque trajo progreso, desarrollo a mi país. O sea, acá tenemos dos posiciones. El Inca Garcilaso de la Vega, que apoyaba la conquista, y Felipe Guamán Poma de Ayala, que rechazaba la conquista española. Entonces, ¿tú con cuál de los dos te quedas? ¿Con Guamán Poma, que era 100% Made in Perú nacionalista? ¿O con el señor Inca Garcilaso de la Vega, que quería quedar bien con el Perú y también quería quedar bien con los españoles? ¿Por qué? Porque él era ya mestizo, pues, mestizo, ¿no? Y tenía privilegios que otros no lo tenían. Por eso que el Inca Garcilaso se mordía la lengua, porque sabía que si él opinaba más a favor de los incas, le quitaban todos esos privilegios que tenía, que ningún otro inca lo tenía. Pues así es. Pero la historia peruana, ¿qué nos dice? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y de Huampama nadie habla, ¿no? Por eso les digo, siempre ha sido el héroe anónimo de nuestra historia, de nuestra literatura, porque nunca se le ha dado el sitial que se le corresponde, que se le asigna. Don Felipe Guamán Poma de Ayala. Creo que eso ni los alumnos del propio colegio Guamán Poma de Ayala saben, sinceramente. Así es. Claro, ¿no? Esa es nuestra literatura peruana, la época de la conquista, masacre, masacre y más masacre, muerte, 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 donde nos obligan a hablar el español, ya no el runacimi, sino el español, donde nos obligan a ser católicos, más no la religión que tenía el Inca, donde nos obligan a adquirir sus culturas, su ropa, su idiosincrasia, sus costumbres, porque el español trajo consigo ¿qué cosa? Trajo consigo la pelea de gallos, la fiesta taurina, todos esos deportes que son censurables, ¿no? Porque lo único que hacen es disfrutar viendo cómo pobres animales sufren y se matan entre ellos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la fiesta taurina. Uy, ¿cómo tiene tantos seguidores acá en Lima, ¿no? Cómo hay gente que sale a reclamar cuando se prestó eso para la gente, ancianos indigentes. Cómo salía la comunidad taurina, pro taurina, ¿no? Que cómo es posible que un centro cultural lo hayan cerrado. ¿Dónde está la cultura, la distracción? O sea, hay gente que cree que ver morir a un toro es distracción, imagínate. Gente que cree que un pobre toro salvaje emanando sangre, para ellos es festín. Y todo eso es una pachotada burda de la idiosincrasia ignorante de España que lo trajeron hace 500 años atrás. La pelea de gallo igual, ¿no? Un poco más te traen la fiesta de Pamplona, la fiesta de San Fermín, ya sería el colmo. Pero consigo trajeron todas esas características los españoles. ¿Qué animales trajeron los españoles que el Perú no conocía? A ver, díganme ustedes. ¿Qué animales eran? Que el Perú no lo tenía acá. Tus compañeros, Matías, Alessandro, Arana. ¿Qué animales trajo entonces? Yamile, tú sabes, ¿qué animales trajeron los españoles? ¿El koala trajo? El koala. Trajeron el chancho, ¿no? El chancho, la vaca. Después trajeron ese animal equino, el caballo, ¿no? El caballo. Y no conforme con el caballo, van a unir, ¿no? Unir lo que es una mutación de burro con yegua, dando como resultado la mula, ¿se acuerdan, no? Entonces, todo eso trajeron los españoles. Y dicho sea de paso, cuenta una de las crónicas, se menciona, que dice que los españoles cuando estaban por el Caribe se morían de hambre, estaban navegando ya semanas sin comer y solamente se alimentaban con lo poco de reserva y lo que pescaban, pero no soportaban. Entonces muchos soldados dicen que se enfermaron y comenzaron a morir dentro de la embarcación. Estoy narrándole una crónica real, ¿eh? ¿Y qué pasó? Esa tripulación venía con muertos y cuando llegan a una parte del Perú del Tumbes, dice que ven qué cosa, ven unas ratas de color anaranjada en el nuevo terreno que habían llegado, ¿no? Y se dan cuenta que los nativos se los comían, dice, comían estas ratas anaranjadas, y eso lo escribe Cristóbal de Mena, donde dice, ¿no? Unos nativos comiendo ratas anaranjadas, degustando muy felices. ¿A qué animales se estaría refiriendo? ¿A qué animales lo tildaban de ratas anaranjadas
españoles? Al cuy. Al cuy. Dice que el peruano que era rico lo comía el cuy. Y entonces el español que se moría de hambre, dice que fueron a buscar sus reservas en su embarcación. Y uno de los soldados llevó pues como una docena de cuyes para ser comidos. Pero dice el capitán del navío, dijo, no, prefiero comer a mis tripulantes que comer rata. Y así se registró, dice, la primera historia de canibalismo en la conquista, ¿no? Dice que se comieron como 12 soldados muertos que estaban dentro de la embarcación, todo porque se morían de hambre y porque no quisieron comer carne de cuy. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué dijeron? Prefiero comer carne humana a comer cuy. Pero ellos no lo conocían como cuy, le decían ratas anaranjadas. Y así fue pues la historia de este animal del cuy que se dio a conocer al Nuevo Mundo y hoy por hoy pues es la carne más cotizada que proporciona el Perú, ¿no? Porque dice que esa carne no engorda, esa grasa no engorda nada, ¿no? Así es. Bueno, de repente a ti te gusta el cuy, depende de gustos y colores, ¿no? A mí particularmente no lo pasa el cuy ni el conejo porque no lo veo como comida de verdad, lo veo como mascotas y jamás me comería. No le entro ahí, de verdad, no le entro, ¿no? Así es. Pero de repente tú sí comes rico tu cuy, ¿no? Lo saboreas y yo he visto que lo comen cuy chactado, delicia, ¿no? Y es una carne bien cotizada a nivel mundial, pues. Y eso, ¿por qué les hablo del cuy? Porque es el animal que aparece en una de las crónicas que los españoles dejaron como testimonio de la época. El cuy ya figuraba como testimonio. ¿Te das cuenta? El cuy mágico, ¿no? Entonces, también ahí te explica el Inca Garcilaso por qué se llama Perú, por qué se llama Berú, otros le decían Pelú, ¿no? Y ahí surge el nombre de esta cultura. Correcto, muy bien. A ver, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos, tienes ahí tu material, a ver, vas descargando. Hoy día RV lo vas a hacer tú solito y yo voy a estar acá monitoreándote y quiero ver cuántos aciertos tienes. Pero, ¿tienes a la mano tu material de literatura? A ver, procede. Procede, dile al koala que lo imprima, vamos, avísale. Está ocupado, está haciendo el lonchecito, está haciendo la cachanga. Está bien, ¿eh? Tiene que ser mérito, ¿no? ¿Tú qué dices? Así es. Tiene que ser mérito. Bien, entonces vamos por acá. En la primera pregunta de literatura dice, ¿la literatura de la conquista se inicia en qué año? ¿En qué año se inició? A ver, ustedes solitos. Tienes opciones 1530, 34, 42, 1824 o 1532. ¿Cuál de ellos sería? No sabemos. Cuando llegaron los españoles acá al Perú y lo hablamos al inicio de clases. ¿Qué año llegaron los españoles? Está cerca. 1532. 32. ¿Ya ves? Uy, ay. Mal ya. Les voy ganando, 1-0. No pasa nada. 2. ¿A quién le escribe la nueva crónica y buen gobierno el escribano Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿A quién se lo escribe? Ah, muy bien, te reivindicaste al rey de España. Perfecto, al rey de España. Ya está. Los comentarios reales se inician ¿cómo? ¿Cómo se inician los comentarios reales? ¿Se acuerdan? Los comentarios reales que hemos visto tiene dos partecitas. La primera del origen inca y la segunda de la conquista española. Ya está. Se acabó, ¿verdad? Tengo una sed de caballo. Oh, siento que me duele la garganta y después de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, estoy explicando, ya no doy más para hablar. Pero ni siquiera has hablado en la mañana. Ah, creo que estaba usando de mandarina. Como ya me sentía mejor. Eso, ¿no? Y me arde. Tómate tu tu propóleo. Mira, este pantalón me cuesta pequeño, mi pantalón del frío. ¿No? Pero felizmente me da, yo sé que no me da nada. Ya había subido
65, o sea, 66. Un kilo de ropa le sacó 65, 8 kilos. Ah, es un chanchazo. 8 kilos. Te has hecho un chanchazo. La manera cambió cuando se estaba pesando. Estará por ahí también. Quisiera pesarla, pero ella pues más niña es. ¿Qué cosa? Mucho hemos engordado todos, hija. Pero, hija, no te olvides, ¿qué vas a hacer hoy día después de eso? ¿A qué hora va a salir? A las 5:30. 5:30. ¿A las 5:30? 10 minutos más ya que salgo. Y eso es lo malo de ti, pues. Pero, ¡No! ¿por qué? ¿Ya ves? ¡No! ¿Sí que salir? ¡No! Que no eres riguroso, tú ves. Yo sí a las 6 nomás voy a cenar. Tiene que hacer ejercicio, pues.